están? Bienvenidas y bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta. Hoy tenemos en nuestra agenda dos temas. Por un lado, Alemania, enseguida le cuento por qué, y por otro lado, las listas de los candidatos en una mesa de analistas que usted podrá compartir en la segunda parte. ¿Por qué Alemania? Bueno, la principal razón es que queremos despedir con mucho cariño al actual embajador de Alemania, Matthias Sohn. Gracias, embajador, por haber estado en el país, por su trabajo acá, por haber compartido con nosotros estos años. Así que hoy queremos hablar de Alemania, de su trabajo, de la situación de Alemania, pero en verdad es una cariñosa despedida. ¿Cómo está? Gracias por haber aceptado estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Por primero la invitación, por la ocasión de mencionar algunas cosas que me han impresionado en este bello país, Bolivia. Todo primero, claro, cuando eres en una cadena de televisión, es una excelente ocasión para agradecer la relación muy estrecha y muy densa que yo he tenido como embajador de Alemania con los medios de comunicación. Excelente. En Bolivia. Me voy a quedar con eso de densa. Le voy a preguntar qué quiere decir eso de densa, y le voy a preguntar sobre también las otras facetas en el trabajo que usted ha tenido en la embajada. Se encuentra a mi izquierda Horst Greve, amigo del programa, amigo de La Razón, amigo mío, a quien como siempre le agradezco el caminar con nosotros, Horst. Y aprovecho para rectificar. Yo dije en un anterior programa que usted estaba formado en México y nada que ver. Usted, mitad boliviano, mitad alemán, se ha formado en Alemania, doctor en economía, ha dado clases en México, varias veces ministro, muy atento a lo que sucede en Alemania. Así que hoy viene a ser mi bastón de vejez para ayudarme a entrevistar al embajador. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por la invitación tan cordial y siempre a gusto contigo. Muy bien, vamos entonces con su trabajo acá. ¿Con qué última foto se va? ¿Cuál es el último retrato? ¿Qué deja? ¿Qué queda pendiente, embajador? Es una pregunta que uno se pregunte cada día en los últimos días de una estadía de embajador. Creo que me quedo con una fotografía de Bolivia como un país que ha sido por bastante años en un buen camino, que se ha desarrollado de manera con muchas promesas y con fortalezas que, visto del exterior, no se esperan tanto, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de los medios de comunicación en este país, la diversidad y la profundidad de lo que producen los periodistas, y ahí se puede mencionar una contribución también alemana, ¿no? Tenemos este programa de formación profesional para periodistas en Bolivia, que ha sido aceptado súper bien por muchas casas de publicaciones, aún no por el Razón, creo, pero no sé, en un futuro se podría considerar. Y este apoyo a la diversidad y profesionalidad tradicional de los medios de comunicación bolivianos ha sido para mí una de las satisfacciones más importantes en mi trabajo. Claro que tenemos otros ejes. No puede omitirse la contribución en un trabajo muy estrecho también con mi embajada, que va a brindar a Bolivia la industrialización del litio boliviano en una sociedad mixta del Estado boliviano con
inversores privados de Alemania. Creo que es uno de los Un gran paso, proyectos más grandes. Un ¿verdad? gran paso, y no hemos visto grandes inversiones extranjeras por algunos años en Bolivia. Aquí Entonces, voy a preguntar sí. por alusión, no sé Ajá. cuál de los proyectos, porque son muchos los proyectos de formación Sí, claro. alemanes, no sé a cuál, pero si está interesante me voy a subir a embajador. Horst, ¿qué esperamos de la relación Alemania-Bolivia? Sin duda el embajador acaba de dar, para mí, el plato fuerte, el plato grueso es eso, ¿no? Es esa... Yo creo que la relación de Alemania con Bolivia tiene por lo menos unos 200 años de antigüedad, en varias etapas en las cuales ha habido cooperación de gobierno a gobierno, de organizaciones económicas en Alemania con organizaciones económicas en Bolivia, y también un fuerte apoyo en la formación de recursos humanos. Hay varias becas que se han dado de la Fundación Friedrich Ebert, del servicio. Las becas de la Konrad Adenauer no son tan frecuentes, pero también existen. Y últimamente en la capacitación del diálogo político, donde juegan un papel las fundaciones alemanas, que son casi únicas en su género, porque son del Parlamento alemán y tienen una presencia para formar en políticas y enfoques democráticos, y tienen obviamente el sello de su casa matriz, que son los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los socialcristianos, y también estaba la Hans Naumann en el pasado, creo que ha disminuido. Entonces hay una contribución muy grande de Alemania en el campo cultural, con el Goethe-Institut, el tema de las fundaciones, etcétera. Lo que ha habido menos en el último tiempo ha sido inversión en áreas productivas. Por diversas razones, la especialidad de la inversión alemana en Bolivia es curiosamente el comercio. Hay muchas casas alemanas que importan productos alemanes. Lo que hay menos es inversión de Alemania en primera generación, porque en tercera, cuarta generación hay muchas casas en la industria boliviana, pero ya no renovadas con inversiones nuevas. Por eso lo del litio es importante. Y si se maneja bien de ambas partes, creo que puede ser una inversión muy importante para el siguiente paso de la industria en Bolivia a un nivel de más sofisticación, mejores técnicas, etcétera, ¿no? Tiene que ver con una migración también de familias que hoy forman parte de lo boliviano y de lo paseño, ¿no? Lo primero que hago es Mentizán, es la imagen que me viene a mí, donde claro, sí, la mano alemana, la familia alemana, la tradición alemana, pues sí, son una de nuestras todo pilares. primero hay que decir que Horst hace mi trabajo muy bien en explicando cómo funcionan las fundaciones políticas de Alemania, que, como tú dices, tienen un estatus y un trabajo muy especial que otros que no son parte de la cooperación, porque son independientes del gobierno, pero financiados por el Parlamento alemán. Y creo que son aportes muy valiosas para cada sociedad democrática donde desarrollan sus actividades. La otra cosa con la economía, tienes razón, tradicionalmente son el comercio, pero visto también de la parte de Bolivia, tenemos con esta inversión mixta en la industrialización del litio, tenemos como un test, ¿no? No hubo grandes inversiones privadas extranjeras por años, y ahora es la primer apertura de una puerta. Y como dice Horst, si funciona bien, va a abrir otras puertas, va a generar confianza en los inversores extranjeros que en este momento todavía se tienen un poco discreto con Bolivia, y tienen en muchos casos tienen otras opciones, ¿no?
capital internacional puede ir donde encuentra Sí. condiciones buenas. Sí, y paralelamente, bueno, acá también hay mucho debate sobre, no, vamos con los alemanes, mejor con los chinos, mejor con los... Yo me imagino que habrá que construir también una relación de lealtades, de amistades, Ajá. donde creo que Sí. ya hay un camino andado. Lo hablamos con el embajador de Francia, con Francia, con Alemania, ¿verdad? Hay una tradición ahí. No quiero que se me acabe el tiempo. Quiero hablar de Alemania también cabalmente porque es un referente en la historia, es un referente para nosotros, pero es un referente, qué duda cabe, en la historia, en la economía, en la política. No es poca cosa hablar de Alemania. ¿Cuál es la problemática actual? ¿Cuál es la pregunta que uno se hace sobre la Alemania hoy, cuando tenemos un liderazgo tan fuerte, tan significativo para las mujeres como Angela Merkel? ¿Qué es lo que hoy hay que plantearse como interrogante? Yo creo que haya llegado ya el ciclo Merkel al final. La fecha, digamos, oficial es dentro de 2 años, puede que se anticipe, pero han cambiado las circunstancias de todo su periodo a cargo de la Cancillería alemana por las circunstancias que se han ido produciendo en los otros países. O sea, Alemania ha tenido que acomodar su rol de motor de la construcción europea en cooperación con Francia, y en algún momento también aparecieron los españoles y los ingleses, a las nuevas circunstancias en los diferentes países. No nos olvidemos que Macron es un gobernante distinto a los anteriores en Francia, con aspiraciones a tomar un liderazgo proeuropeo, pero sin la fuerza que le puede dar un respaldo y un acuerdo con Alemania, que no está del todo funcionando. Y ahora el gran sismo que ha ocurrido con la elección de Boris Johnson para tramitar el Brexit a cualquier precio, ha dicho. Y eso coloca a Alemania en una situación difícil, porque también por la mala opinión que tiene Trump de la relación con Alemania y con su clase política, hay un debilitamiento económico indudable. Entonces, yo creo que el tema de una Alemania fuerte, pero proeuropea, hasta las últimas consecuencias, diremos, hoy en día está complicado porque hacen falta las otras piezas. Y en la propia Alemania hay desplazamientos políticos. Curiosamente hay un ascenso de los partidos verdes que cambia un poco la orientación y las posibilidades hacia el futuro. Entonces estamos en una época de fin de ciclo y no sabemos exactamente cómo empieza el próximo. Mejor verde que la extrema derecha, como en varios países Sí. europeos. Mejor verde, embajadora. ¿A qué Alemania usted va a volver? Absolutamente. Yo quería comenzar con una palabra que viene de uno de los fundadores de la Unión Europea, un bélgico que se llamó Paul-Henri Spaak. Él decía que Europa tiene 2 categorías de países. Países pequeños y otros que aún no han comprendido que son pequeños. Y Alemania creo que es uno de los países europeos que han mejor comprendido que somos dependientes el uno del otro, porque individualmente somos todos pequeños. Alemania es lo más grande, pero también es pequeño. ¿Tiene un motor económico? Sí. ¿Tiene un motor económico? En el marco europeo sí, pero mundialmente no. Si queremos jugar un papel mundial, lo necesitamos hacer conjuntos, ¿no? Si quieres jugar con China y Estados Unidos, necesitas tener una cierta, ¿no? un tamaño que puede competir. Y Alemania ha mejor comprendido, o más temprano, que algunos otros. Este es
importante. Si queremos un rol mundial político, como el presidente francés lo formula muchas veces, un rol global para nosotros europeos, y si comprendemos que solo lo podemos ejercer conjuntos. Sobre el ciclo político, tienes razón, Horst, la señora Merkel, nuestra canciller federal, ha definido el término de su mandato actual como el término de todas sus funciones políticas. Y creo que una vez más, es un punto de distinción que tiene ella en contraste con otros políticos en prácticamente todo el mundo, quienes se van cuando no pueden evitar de irse, ¿no? Como decía un muy sabio británico en el siglo XIX, all political careers end in failure. Todas carreras políticas terminan en el fracaso, porque la gente no se va antes de... No se sabe ir. No se sabe ir. Y aquí, una vez más, tenemos una lídera política que tiene la sabiduría de escoger su propio momento de salida. Lo que personalmente, si me permites una palabra personal, no como embajador de Alemania, personalmente me impresiona mucho. Sí, a mí me duele un poco, porque pese a que Merkel ha estado tantos años en el poder, a mí como admiradora, esto es personal también, de Merkel, yo quisiera un poquito más. Creo que Merkel está entre los liderazgos mundiales, pero vamos a decir europeos más fuertes. Yo no sé si Europa, obviamente no se puede personalizar de esa manera, pero sin un liderazgo tan eficaz, tan sabiamente político, tan femenino también, tan firme como Merkel, yo la voy a extrañar. Ha hecho un liderazgo de una persona tranquila, con una actitud digamos, bondadosa frente a los problemas que ha ido encontrando en su ciclo. Yo le pondría dos asuntos. Es un liderazgo personal, pero no es un liderazgo conceptual. Ha seguido más la ola que haber impuesto dirección a las cosas. Creo que estamos en una situación también que extrañamos los grandes liderazgos europeos de la construcción de los años 60 y 70. ¿En quiénes está pensando? Estoy pensando en Willy Brandt, en Helmut Schmidt, menos en Kohl, que es el autor en gran medida de una apertura prematura hacia el este en materia de Unión Europea y la imposición del euro, pero la construcción de Europa requería de liderazgos muy poderosos, entre los cuales estaban grandes cancilleres alemanes, también del otro lado en Francia. Hoy en día la mirada hacia el futuro es complicada, porque frente a lo que ha sido el ejercicio de Merkel con sus características personales, se ve ausencia de liderazgos firmes. Ella misma está dejando dos personas en lugares claves. ¿Mujeres? Mujeres. Exactamente. Pero que al menos de lo que han mostrado hasta ahora no tienen ese vigor para reconstruir una cosa que está en este momento en una situación de debilitamiento institucional y estructural. Entonces ella ha hecho una transición. Le han tocado épocas no tan complejas porque había que continuar con un proceso, pero ahora que se ha llegado a esta situación de gran crisis de la institucionalidad, de la convivencia, del reparto de los recursos, del reparto de los migrantes, hace falta un liderazgo más fuerte. ¿Será alemán? ¿Vendrá de otro país? Es un ejercicio conjunto. Liderazgo sí, pero no dominancia. No funciona en la Unión Europea
Y por eso no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Horst. Quería caracterizar un poco el estilo de liderazgo de la canciller federal. Tiene un approach muy pragmático. Él dice no conceptual. Creo que ella comprende que los grandes conceptos son a veces muy problemáticos por dos razones. Y ella comprende mejor que otros políticos la psicología política de la mayoría de los alemanes. Los alemanes han sido regalados en el siglo XX con grandes conceptos políticos, ideologías bombásticas, y todo eso ha fracasado en un total desastre, no solo para Alemania, pero también para Europa. Y por eso los alemanes no se confían en las grandes ideologías. Piensan que las grandes ideologías son cosas que terminan en Auschwitz o en el Gulag. Y esta es la experiencia real del siglo XX. Por eso un approach pragmático y gradualista les gusta más a los alemanes. Son cuidadosos con cambios rápidos, con cambios fundamentales. Y el approach de la canciller federal, que es una científica, ¿no? Es física, el approach basado en hechos y a veces reactivo, tienes razón, es más fácil a digerir para la mayoría de los alemanes, y este explica una parte de su durabilidad como canciller federal, en un puesto de supremo liderazgo político de nuestro país. Correcto, pero yo diría que tiene una ventaja que le ayuda, y es que ha habido hasta hace poco tiempo un gran consenso en el centro, en Alemania, y ella se ha corrido en ese centro y ha trabajado con ese centro, que ahora yo lo veo difícil de reconstruir, porque hay al menos una separación de la política que no había antes. Alemania funcionaba con 3 partidos durante mucho tiempo, ahora son 7. Entonces las condiciones políticas para las coaliciones, para todo lo que se tiene que hacer para darle gobierno a una sociedad. Y no como... solo en Alemania, ¿no? Parece que es un fenómeno de en movimiento político. En democracias de todo el mundo occidental. Esta diversificación se muestra, ¿no? A veces eso permite ser menos, quiero decir, los bloques se pueden tejer menos fácilmente, ¿no? Sí. Porque hay más actores. Hay más actores y bipartidismos en algunos países. La construcción de una coalición, de un compromiso, es más difícil. Pero vemos en otros países donde tradicionalmente tienen un sistema de 2 partidos políticos solo, que estos 2 partidos políticos también se están fracasando. Así es. Y entonces un sistema de 2 partidos no lo hace más fácil. Y la democracia es la democracia, ¿no? Decide la gente lo que quieren. Y creo que hay que mencionar una decisión central que tenía un impacto enorme, y que fue una decisión personal de la canciller federal. La admisión de 1 millón de refugiados del Medio Oriente en el año 2015, ya te referiste a este. Esta fue una decisión con un impacto político enorme. Sí. Costó votos, un cínico diría, no, 1 millón de refugiados te cuestan 1,5 millones de votos. Sí. Pero fue una decisión de principio. Una decisión de liderazgo político en recognición del riesgo político.
Y para mí, una vez más personalmente, fue muy impresionante y creo que ha contribuido a la reputación internacional de mi país. Que al final del día eso es lo que queda en la historia. Bueno, no me queda nada, porque ya estamos listos para nuestra próxima mesa. Enseguida hablamos de política boliviana, las listas de los candidatos. Lucía Sauma va a tener a 2 analistas, pero antes quiero agradecer a Horst por ayudarme en la comprensión siempre. Y al embajador, agradecimiento por su tiempo en estos últimos días de su estadía acá, pero sobre todo agradecer su trabajo. Usted ha gastado su vida y estos años de su vida en Bolivia. Se lo agradezco a la pareja que tiene, que hablando de mujeres inteligentes, la suya es una. Gracias, embajador. Muchas gracias, Claudia. Horst, ha sido un placer como cada vez y quería decir hasta la próxima. Hasta la próxima. Será espero. Muy así es, el mundo es un pañuelo. Mucho éxito en su próxima misión. Gracias. Éxito también en la siguiente mesa. Hablamos de los candidatos. Mesa política, no se mueva.